Hola, hola. Si estás aquí es porque te encantan las plantas tanto como a mí. Entonces, déjame darte la bienvenida a Aventura Plantástica, donde hablaremos de jardinería, huertos, cuidados, tips y todo lo relacionado a las plantas que tanto amamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio del podcast de Aventura Plantástica. El día de hoy tenemos a otro invitado internacional. Es Armando Maravilla. De hecho, seguro que lo conocen más como el señor de las plantas en Twitter. Hace unos hilos geniales sobre cuidado de las plantas. Mis días favoritos son los martes de brotes y los viernes de flores, donde también hace hilos y todos compartimos fotos de nuestras plantas y nuestros esquejitos y todo. Entonces, nada, acá está. Hola Armando, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme. Qué emoción. Ay, no, gracias a ti por aceptar. Quería empezar haciéndote la pregunta que les hago a todos. ¿Cómo empezaste con el tema de las plantas, la jardinería? ¿Cómo fue que iniciaste con esto de tener plantas en casa? Ok, pues mira, yo soy arquitecto paisajista. Estudié esta carrera aquí en la Ciudad de México y básicamente lo que hacemos nosotros es diseñar con la vegetación. Entonces, Bien. pues la relación que tenemos entre plantas, diseño, siempre va de la mano. Entonces, pues a mí siempre me han gustado las plantas. Y lo de las plantas de interior empezó justo cuando yo antes tenía un balcón, entonces podía tener como un poco más de diversidad de plantas. Y cuando vivía en casa de mi mamá, pues tenía un patio donde tenía también muchas plantas. Pero ya estar en un departamento pequeño, la verdad es que dificulta. Y yo decía, sí quiero tener plantas, pero ni siquiera sé por dónde comenzar, porque en la arquitectura de paisaje no te enseñan como vegetación de interior, siempre está basado en espacios abiertos. De hecho, justo es como la condición, ¿no? Lugares sin techo. Entonces, al ser lugares sin techo, no se toman en cuenta las plantas de interior. Y justo fue como empezar a investigar y dije, como que cuando empecé a ver en Instagram todas las fotos de la gente que subía sus plantas de interior, yo decía, qué padres están. Entonces, así fue como fui aprendiendo acerca de justo de estas plantas. Ay, qué lindo. La enciclopedia. Ajá, exacto. Y pero el hilo lo hiciste desde tu cuenta personal. Sí, sí, pues fíjate que aquí en México bromeamos mucho con la parte del nombre, entonces de repente todo el mundo ponía como señor a la cosa Sí. bueno, a lo mejor no sé si allá en Perú igual, pero era como señor de los chocolates, ¿no? Porque te gustaban mucho. Acá, o sea, Entonces, acá yo he escuchado que en México dicen como que la palabra morro, como que la morra de sí, los también, plumones, ándale, hay como también. que esa broma de allá, ¿no? Justo, entonces como que todo el mundo pone ese tipo de cosas. De hecho, yo tenía antes mi nombre y fue curioso que lo haya elegido porque siento que si no, no hubiera pegado tanto el hilo y también no tanta gente, no me hubiera seguido tanta gente, porque fue muy al azar, yo lo tenía como 3 meses antes y yo hablaba de plantas en mi Twitter personal, pero la verdad es que nadie le hacía caso. Incluso sí llegué a pensar y dije, es que no es la red social correcta. Yo decía, es que es Instagram, porque en Twitter a la gente no le interesa como este tema. Y Mm. justo cuando el hilo de plantas de interior jaló y tenía justo ese nombre, o sea, fue como si todo hubiera quedado Boom, como perfecto. que todo fue perfecto, todo encajó tal cual. Sí, entonces fue muy gracioso y ya dije, pues obvio no me voy a quitar ya el nombre, ¿no? Ya la gente me ubica así y ya por eso se quedó. Sí, queda perfecto. Pero igual tienes Instagram, o sea, manejas otras redes, Facebook, Instagram. Sí, estoy intentándolo, ¿no? O sea, Instagram siempre me ha gustado mucho y yo tengo un Instagram personal, pero pues ya decidí como ese dejarlo justo más personal, ¿no? Como para familia, amigos, sobre todo porque ahí pongo más cosas de mi vida privada, pero entonces decidí crear otro que justo sea del Señor de las Plantas. Esto pasó porque me conflictó un poco que tenía mi canal de Plan de Enciclopedia y entonces como que quería subir más cosas, pero como que la enciclopedia de plantas ya estaba muy definido que era Solo una plantas. planta, ajá,
y como conocimientos de una planta, como te decía, un catálogo Una realmente. base de datos, de las, Ah, claro, claro, como exacto. una... Entonces como que me conflictuaba y por eso decidí abrir el otro Instagram que se llama Wonder y justo como el que viene en Twitter, exactamente lo mismo. Y ahí sí subo pues fotos de plantas en mi casa, de lugares a donde voy, como que ya es más sencillo. Claro, ya es otro. ¿Y cómo haces para manejar? Porque, o sea, tienes dos Twitters, tienes tres cuentas de Instagram, la de la enciclopedia, la del Señor de las Plantas y tu Instagram personal. ¿Cómo manejas el tema de las redes sociales para estar posteando o contestando? Fíjate que soy mucho de tiempos realmente. Eh, Le dedico el tiempo a mi trabajo, que es al trabajo, ¿no? O sea, en las horas laborales no me gusta estar revisando Twitter ni Claro, Instagram. Por más que parezca que estoy todo el tiempo, como que lo hago medio falsamente porque a veces en las mañanas temprano es cuando pongo una publicación, ¿no? Y a claro. veces a lo mejor en la hora de la comida retuiteo algunas cosas o pongo alguna que otra cosa, pero realmente mis horas laborales las respeto porque si no, pues ahí puedo empezar pues uno pierde tiempo. Y ya en las tardes normalmente dedico unas 2 horas para ver todas mis redes sociales, para estar contestando, para estar fabiando lo que me ponen. Y alguien en la cuenta de Plan Enciclopedia de Twitter ya me ayuda. Entonces, Ah, pues eso perfecto. también me ha facilitado, pues, digamos, manejar diferentes cuentas. Porque la verdad sí es Sí. complicado, sí es muy complicado. Ahora los fines de semana es cuando intento hacer hilos, ¿no? Entonces, a veces sí se me antoja hacer a lo mejor entre semana, pero en general se van a dar cuenta que todos los fines de semana es cuando hago algún hilo. Y pues como estamos encerrados y, y la pandemia, pues también ayuda, porque antes los fines de semana yo salía muchísimo. Entonces yo creo Sí. que como era antes, no hubiera hecho tantos hilos realmente. De hecho, que es como que el momento, porque uno ya está más tiempo en casa, justo como dices, ¿no? Antes el fin de semana es para salir, ir de acá para allá, que el viajecito, que visitar, que conocer, pero ahora como que ya no es tanto, y uno se pone a hacer otras cosas más en la computadora o en las redes, ¿no? Sí, Y exacto. me gusta esa parte en la que mencionas que respetas tus horarios de trabajo, porque a mí me ha pasado un par de veces que me distraigo un ratito y me pongo a hacer scroll así a las redes y volteo y ya pasó una hora y es como que, ¿qué? Sí, Entonces sí pasa muchísimo. pasa, sí, por eso me parece súper súper chévere que seas tan metódico con los horarios y que efectivamente te funcione, ¿no? Yo sí no puedo mucho, no tengo tanta fuerza de voluntad, yo sí estoy como que me gusta estar ahí metida, pero Es sí. complicado realmente. A mí me cuesta trabajo, o sea, sí quiero revisar y luego si a un hilo le va bien, uno quiere estar viendo así como, ay, ¿cuánto te Eso te iba contestan? a ¿No? preguntar. Por ejemplo, yo cuando veo en mi cel que tengo como que, no sé, 10 notificaciones, me tengo que pinchar y como que liberar esas 10 notificaciones. ¿No te pasa eso? Fíjate que quité las notificaciones. Ah, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Sí, es muy bueno hacer este tipo de cosas, porque obviamente antes sí las tenía porque me contestaban nadie al día, ¿no? Pero ahora aparte Sí, vibra, te sí. distrae, Te, entonces te jala batería también. sí, entonces decidí mejor quitar todas las notificaciones. De hecho, pues creo que soy medio estricto en esas cosas porque llegan a afectar realmente. O sea, incluso notificaciones de Instagram o en las noches, a partir de las 10 de la noche, no me llega notificación de nada. Porque las de WhatsApp, pues sí las dejo por el trabajo, la familia, Claro, pero incluso después de las 10, también es como respeten mi horario, ¿no? claro. Entonces, es como en general, ¿no? O sea, yo respeto el del trabajo y también pues ellos respetan mi tiempo libre. Entonces también después de las 10 de la noche es muy probable que no conteste ni WhatsApp ni llamadas, porque ya no dejo que entren llamadas después de las 10 de la noche, cosas así. Entonces, Pero qué bueno. sí, sí, digo, a lo mejor no a toda la gente le gusta, ¿no? Pero
es algo que yo suelo hacer y a mí me funciona porque soy una persona muy ansiosa, ¿no? Entonces, pues ese tipo de cosas me gusta controlarlas porque si no después en la noche no puedo dormir o, ¿sabes? Como ese tipo de cosas que de Sí. la era moderna. Creo que, ajá, justo eso te iba a decir, creo que las redes sociales a todos nos generan algo de ansiedad. Ya sea cuando subes una foto e inconscientemente te pones a ver quién le dio like, o si nadie le da like, ¿por qué nadie le da like? O sea, es parte Sí, de todo esto de las redes sociales, creo yo. Y me parece interesante cómo lo manejas. De hecho, yo también voy a silenciar mis notificaciones, porque sí, sí, es en buena verdad sí idea. es una bomba. O sea, yo veo que tengo una notificación en Twitter, una en Instagram, tengo que entrar y como que... Entonces, Sí, es lo sí, que pasa. Uno cansa. quiere entrar a ver quién dijo o qué hizo, ¿no? Sí, sí, Exacto. sí. ¿Y cómo manejas responder tantas preguntas? O sea, de hecho que te preguntan todos los días, a cada momento, no sé, ¿qué planta es esta? ¿Cómo puedo curar mi planta? ¿Qué planta me compro? ¿Cómo manejas el tema de las Sí, preguntas? pues mira, fíjate que también llegó un momento en el que en Twitter tuve que incluso quitar los mensajes directos. Mm, La razón es que me escribían demasiado. Y la verdad es que a mí me da mucha pena no poder contestar muchas veces. Entonces incluso dije, no, mejor los quito. Y es como también esta forma de intentar controlar, porque la verdad es que no es que uno no quiera contestar siempre, pero son muchísimas preguntas, ¿no? O sí, sea, a veces me pongo las 2 horas a intentar contestar preguntas, a intentar subir contenido y no me da tiempo, realmente no me da tiempo. Y también, o sea, dedico 2 horas y digo, ni modo, las otras 2 horas a la tele o a estar con mi pareja o a dormir, porque es necesario, ¿no? es tu vida, claro. Sí, entonces digo, pues nada más estas 2 horas, lo que me alcance, y pues lo que sí intento es leerlas y normalmente tengo una lista donde tengo los hilos que tengo planeado escribir y pues ahí es donde tomo en cuenta las preguntas, ¿no? O sea, y también porque preguntan cosas muy específicas. Incluso pareciera a veces, no sé si a ti te pasa, igual y te pasa igual en tu cuenta, casi creen que uno es doctor de plantas o algo así. Entonces ya es como casi una fotografía, un texto súper largo, que luego esos textos súper largos no están, realmente no son las preguntas necesarias, ¿no? Que uno quisiera saber para poder contestar. Entonces, lo malo de esto es que uno tiene que indagar mucho más, o sea, te ponen el texto, pero realmente no sabes cómo está la planta, a veces Claro. no te ponen las fotografías necesarias, entonces luego es muy difícil hacer un diagnóstico y poder contestarle. Lo que pues yo les digo es, créanme que intento leer todas sus preguntas, no se molesten si no contesto una de sus preguntas, no es que no los quiera o que no quiera contestarles, sino probablemente después en algún hilo voy a retomar el tema, ¿no? Además que a veces hay preguntas recurrentes, ¿no? Que puedes agruparlas y como dices, responderlas de golpe todos en un hilo. Entonces sí está bueno. Sí, fíjate que hay hasta preguntas, por ejemplo, hay una planta que se llama Trigridia, que se da aquí en época de lluvias. Eh, Casi diario me preguntan qué planta es. ¿Qué? Incluso he intentado como citar en los tweets y poner, esta planta es tal. A mí me encanta, la verdad, es una planta súper bonita. Pero lo que me parece extraño es que casi diario, ¿no? Entonces sí es como, ahí es donde, pues a veces sí te dejas pasar la pregunta, porque pues ya la has respondido, ¿no? Entonces pues intentas al menos cada 15 días contestarla porque pues a veces a la gente quisiera saber de otros temas, ¿no? Y Claro. pues sí, se vuelve así como muy recurrente, digámoslo. ¿Cuál es la pregunta más rara o más difícil que te han hecho? Que te acuerdes. Mm, Me preguntan mucho sobre frutales y yo soy como más, bueno, tú también eres arquitecta paisajista, entonces, Más si te fijas, como ornamental. nuestro conocimiento va más enfocado a las plantas ornamentales. Exacto. Y como que de los frutales, no sé, a lo mejor allá en Perú es distinto, pero aquí también en México no es como que te enseñen mucho de frutales.
No, creo que eso ya es más agronomía, Sí, ¿no? Va más justo. como para allá. Sí, Es un tema agrónomo totalmente, ¿no? exacto. Entonces, es muy complicado porque aparte el tema de los frutales siento que es difícil. O sea, justo se necesita una carrera para poder responder muchas preguntas acerca de ellos. De hecho, me parece maravilloso, ¿no? Entonces, luego me hacen preguntas acerca de frutales y si son las que digo, no, 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 no lo sé, Sí, realmente no lo hay sé. un Sí. especialista. Por ejemplo, a mí una vez me pasó que me preguntaron por una plantita que estaba bien mal y como que yo le dije, me parece que la estás regando mucho. Ah, ya, entonces la voy a dejar de regar. La planta estaba como que en su 70% moribunda. A la semana se murió. Uy, me echaron la culpa como que yo la maté porque le dije que no la regara. Y desde ahí es como ¿En que tengo serio? bastante cuidado al responder. Sí, me dijeron, no la regué como me dijiste y se murió, pero ¿por qué me dijiste eso? Y era como que, como que tuve que explicarle como que sí, mira, a veces pasa que cuando ya está, o sea, la planta estaba sobre regada, entonces cuando ya las raíces están en pudrición ya es como que bien difícil frenarlo, ¿no? Tuve que explicarle, por ahí que se calmó, pero fue como que me echó la culpa, ¿no? Como que tú me dijiste que no la regaras y se me murió, y era como que, Claro, y es difícil, sí, como te digo, hacer un diagnóstico muchas veces sí, real, porque como tú no estás ahí, lo mejor siempre es que alguien vea en físico la planta, ¿no? Y realmente, o sea, igual. incluso decir, ahí en sitio, tal vez tú hubieras dicho, va a morir. Sí, Es muy exacto. probable que muera, ¿no? Y sí la gente tiene que entender que es como un doctor, ¿no? O sea, ¿cuándo has visto un doctor que te atiende en videollamada? O un veterinario, cuando ve a tu perrito en videollamada. Es Claro. complicado y es lo mismo, ¿no? O sea, no puedes decirle, realmente esto le pasa a tu planta porque por más fotos que te manden, a veces no va a ser como el diagnóstico exacto. Claro, como que tú misma verlo, sí, tienes toda la razón. Entonces, desde esa vez, ahí fue como que un antes y un después. Ahora cada vez que me preguntan, como que, justo digo eso, ¿no? Que es diferente, o sea, puedo intentar ayudarlos, pero no es que sea totalmente que va a vivir o va a morir. En verdad depende mucho también de la planta, depende mucho de los cuidados, depende mucho del clima, depende mucho de mil cosas. Entonces, como que ya trato de ser más cuidadosa cuando doy la información. Sí, sí choca, Después, sí me imagino. para que no me vuelvan a echar la culpa de esa forma. Ah, y háblanos un poquito de tu trabajo. ¿Cómo es un día en la vida de un arquitecto paisajista en México? Supongo que no debe ser tan distinta que la de un arquitecto paisajista en Perú, ni del mundo, ¿no? Pero fíjate que mi vida sí es un poco distinta, porque yo desde el inicio empecé a trabajar en obra. Estuve 3 años en una obra muy grande de Wow. arquitectura de paisaje. Entonces, pues ahí aprendí un montón. Después pasé a un despacho de arquitectura y ahí llevaba los proyectos de paisajismo. Y pues he estado realmente pues en muchos proyectos, pero entré a una empresa que es liderada por abogados. Es Uh, una empresa ambiental y llevan muchos proyectos desde sustentabilidad, arquitectura de paisaje, producción de vegetación. Entonces, pues desde aquí inicié como en el área de arquitectura de paisaje y durante 2 años fui el director de justo de esta área, donde hacemos como proyectos tanto urbanos como arquitectónicos, pero la verdad es que me dejaron llevarlo a mi manera, como a ellos al ser abogados me dieron total libertad de ah, poder buenísimo. manejarlo a mi manera. Entonces, como que no sé cómo sea allá, pero yo me quité como de las cosas aburridas que no me gustaban, de los despachos que ya están como maleados. Aquí en México están muy maleados. Y entonces yo dije, no, la verdad es que a los clientes no les interesa un plano en AutoCAD, ¿no? Entonces como que me empecé a deshacer de cosas y como a intentar hacer el proceso más dinámico, más divertido, más artístico. Como que más entendible Y para todos, ¿no? exacto, que nos los facilite a nosotros hacerlo y que el cliente pueda entenderlo de manera sencilla, porque luego entregabas como tu paquete de planos y el cliente decía, Ni lo ¿esto ven. qué es? Sí. Sí, Ya ¿no? un resumen, por Eh, favor. sí, justo. Entonces, como que empecé a trabajar en esto y además tengo un equipo de trabajo muy bueno, la verdad.
y como que siempre he visto como en qué es bueno cada quien y dejarle actividades que le guste a cada persona, ¿no? Entonces, a una le gustaba más diseñar, entonces era el área de diseño, a otra le gustaba más contacto con la gente, entonces era la Ah, que veía con los proveedores. Estaba como padre. Pero hace, justo en la pandemia, y justo cuando pasó esto del hilo, como 2 semanas antes, eh, me subieron de puesto. Entonces, ahora soy el project manager, entonces veo bravo. ya no solo los proyectos de arquitectura de paisaje, sino ahora también veo los proyectos de producción de vegetación y los proyectos de sustentabilidad. Apenas me estoy metiendo poco a poco, Pero porque al final, buenísimo. pues, al ser arquitecto paisajista no te enseñan, pues, todo esto. Tienes la noción de algunas cosas, pero está padre, porque ya veo como desde la parte de marketing, desde la parte de, o sea, todo, ¿no? Como todo el mundo para poder sacar los proyectos a flote. Y creo que un día en mi vida es como estar organizando mucho, o sea, realmente yo el uso de las apps, o sea, ahora sí ya prácticamente ya no diseño nunca, pero es como el mundo de las apps, estar organizando calendarios, estar organizando eventos, estar revisando lo que todo mundo hace, estarles dando como mis consejos. Entonces, básicamente a eso me dedico y justo por eso es complicado, ¿no? Porque tengo que estar concentrado todo el tiempo y saber qué es lo que está pasando en cada uno de los proyectos. Por eso a veces como el manejo de las redes, pues obviamente es difícil, ¿no? Porque Claro. si ya terminando mis tareas, además tengo que estar contestando preguntas. Entonces ya es como si a veces sí me siento muy saturado, muy ansioso. Pero digo, eso no quita que lo bonito que ha pasado, o sea, y que Sí, han claro. pasado un chorro de cosas sorprendentes desde que inició esto, desde que pasó lo del hilo, y también he conseguido mucho trabajo. La verdad es que antes como que éramos muy invisibles, o sea, al menos esta empresa en donde trabajo, y ahora pues nos están buscando por un montón de lados y eso está fantástico. Buenísimo, claro. Buenísimo, buenísimo. Y, por ejemplo, cuéntanos de cuando fuiste a la tele. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo te llamaron? Justo conversábamos antes de empezar el podcast de tu paso por la tele. ¿Cómo fue? Pues fíjate que los primeros que me escribieron fue Twitter México. Entonces les gustó como tanto el impacto que tuvo el hilo, porque ves que Twitter es como justo todo lo negativo, pelear, Sí. discutir, ¿no? Es conocido por eso. Entonces, pues Twitter México y me imagino que Twitter Latinoamérica justo intentan hacer lo contrario. Entonces, intentan potencializar estas noticias positivas y entonces me llamaron para que tuviera alguna entrevista en la tele, justo para que también le hiciera un poco de publicidad, ¿no? O sea, lo Claro. que querían era que también dijera, búscame en Twitter y soy Wonder. Y obviamente eso es bueno porque a Twitter le conviene que haya más personas que hablen de temas positivos. Y pues a mí, pues ya me tocó, ¿no? Y pues justo como yo nunca había estado en tele realmente y sí me puse nervioso y la verdad es que todavía no tenía bien definido ni qué era, ni hacia dónde iba, ni qué quería, ¿no? Entonces ahí fue como un poco complicado, pero realmente desde ahí me han entrevistado yo creo como 20 veces. ¡Oh! El siglo Este, XXI. sí, seguramente. Y de hecho, también he tenido que rechazar algunos porque es tanto el trabajo que tengo y lo de Eh, las redes y es como lo mismo que te decía, a veces es como necesito descansar. Entonces, eh, lo hablaba también con mi psicóloga y ella me decía, pues las que quieras y en las que puedas. en donde te sientas Entonces, cómodo, en donde, o sea, cuando tengas ganas también, tiene que ser un momento en el que estés con ganas. sí, Este, y creo que también veo la energía positiva que pueden tener las personas. Accedo mucho más fácil como cuando las personas tienen una energía positiva, bonita. Justo, ¿no? Porque luego sí son muy secos, muy de, estoy buscando esto para la tele. Como que hasta se siente, es como, es porque no tienen tema y es como ya tú, ¿no? Este,
Y justo cuando la gente tiene mucha vibra positiva y realmente le interesa el tema, accedo normalmente. Y no importa cómo sea el canal, si es de muy poquita gente, si es de muchísima gente. Yo, poquitos. Eh, lo importante es que justo tengan como esta energía positiva, ¿no? Ay, pero qué chévere que puedas, o sea, que sepas balancear y que sepas como que eh, qué es lo que sí quieres, lo que no quieres. De hecho, eso es muy, muy importante. O sea, si de verdad tienes tantos seguidores, tanta gente con ganas de entrevistar, en un punto sí puede ser hasta agobiante, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, pareciera como, son temas como que en los que uno no piensa realmente, ¿no? O sea, si le preguntan a alguien, diría, ¿por qué no diría no a una entrevista, ¿no? Pero justo cuando ya, como dices, pasan muchas cosas en mi vida, de repente puede ser un poco agobiante y necesito a veces como tomar descanso, ¿no? O sea, cuando me estaba mudando, porque me mudé y tú sabes, las mudanzas son horribles. Entonces me estaban buscando de muchos lugares para hacer entrevistas y rechacé todas. La verdad es que en ese momento no me sentía bien, Claro. sobre todo por la energía que consumía la mudanza. Entonces, sí, no, uno no quiere como desperdiciar esas oportunidades porque son buenas, pero de momento dices, lo necesito para estar en paz conmigo mismo. Exacto. Y es lo que importa, ¿no? O sea, que si vas a hacer algo, si quiero estar ya en redes, pues que lo disfrute y que no sea un proceso, que sea como una tortura, ¿no? Que más bien sea divertido, que sea como quiero estar ahí tuiteando y enseñándole a la gente. Y ese es el punto, ¿no? Exacto, Que sea divertido. que sigas sintiendo la emoción que sentiste cuando decidiste crear este hilo y que no se vuelva algo como que "Ay, tengo que contestar Twitter", ¿no? Sino que siga siendo algo chévere y algo que te aporta cosas muy positivas a tu día a día. Y Entonces, claro, y como dices, igual leer tus hilos y ver como que tus tweets en la pantalla de inicio de Twitter es algo, en verdad, como dices, súper chévere, porque sí, Twitter todo el día es pelea, todo el día es drama, todo el día es gente dándose la contra. Entonces, ver un hilo como de plantitas, ver un hilo en el que te diga cómo cuidar plantas o no sé, gente etiquetándote como que mira un bosque, mira el campo, entonces es como que un poquito de muy alivio. positivo. Sí, 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 Sí. sí, es alivio entre tanta cosa densa que hay en Twitter, ¿no? Fíjate que cuando inicié lo del Marte de Brotes, se me ocurrió así un día, yo no pensé que a la gente le fuera a gustar tanto. Y es cierto, es como esta energía que transmiten las plantas positiva y que uno se emociona. O sea, te ha pasado seguramente y ves Sí, un brote y totalmente. es como, ah, qué emoción, ¿no? Y uno no tiene a quién presumírselo porque muchas veces se lo presumes a tus amigos y es como, ah, ok, ¿no? Me ha Este, pasado totalmente, como que, otra planta, yo, sí, y te No, vas, no ¿no? entienden como esa emoción. Y justo que es lo que ha permitido, creo, como que la gente quiere presumir sus plantas y está bien padre. O sea, aquí en México se ha vuelto tendencia, justo lo del Sí Marte de vi, Brotes. sí vi en Y una imagen que una chica subió como que martes de brotes era tendencia, y fue como que, wow, a la gente le encanta, y súper es muy bueno. padre porque, o sea, ves puros temas negativos y de repente Marte de Brotes. Entonces es como padre que tanta gente esté emocionada con este tema y que al final es un tema bien positivo. Sí, y cualquiera que pasa lo ve y se contagia, pues, ¿no? O sea, si a ti no te gustan las plantas y ves que, oye, ¿por qué tanta gente le gusta? A ver, intentas y ya está. O sea, ya engancharon a alguien más al mundo de las plantas. Eso me Sí. parece súper positivo. Y pregunta curiosa, ¿cuántas plantas tienes? ¿Les has contado alguna vez? Sí, fíjate que contrario a lo que todo el mundo cree, no tengo tantas plantas, o sea, debo tener aquí 35 en el departamento. Ya, igual es bastante. Este, Igual es bastante. es algo, pero así como con los hilos que pongo y muchísimas plantas, la verdad es que es complicado, o sea, finalmente sí es complicado tener tantas plantas. Lo que sí es que mi mundo está rodeado de ellas, eso es cierto. En la oficina, cuando nos tocó hacer el rediseño de nuestras oficinas,
lo primero fue plantas, necesitamos plantas, metimos más de 150. ¡Wow! Entonces, es como estar aquí en mi casa, plantas, voy a la oficina, plantas, y pues todos los proyectos tienen que una relación con las plantas porque son de paisajismo. O aquí hay un lugar en la Ciudad de México que se llama Xochimilco. No sé si hayas escuchado de él. Sí he escuchado, en alguna novela seguro, pero sí he escuchado Xochimilco. Pues justo es un lugar donde se reproduce la vegetación ornamental. Entonces, hay como unas islas flotantes ¡Qué cool! que es ancestral, por decirlo así, tiene muchísimos años. Eh, Ahí nosotros tenemos una chinampa, que es una de estas islas flotantes, donde se reproduce la vegetación de ornato. Entonces, pues vas en la canoa, llegas y tenemos ahí una reproducción de plantas de ornato grandísima. Ahora también ya se van a empezar a reproducir hortalizas. Entonces es ¡Wow! como plantas, 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 todo el tiempo. O sea, estás, sí, literalmente tu vida está llena de plantas por donde lo mires. Sí, sí, sí. ¡Qué chévere! Y justo por esto iba mi pregunta, porque cuando tienes un montón de plantas, si a una le entra plaga, automáticamente lo más probable es que todas se contagien. Entonces, para mí, la parte más tediosa de tener plantas es controlar las plagas, o sea, para mí personalmente. ¿Cómo haces tú para controlar las plagas en tu casa? Bueno, fíjate que algo bien importante y un consejo que les recomiendo a todos es, desde que vayas a comprar tu planta, revisar que no traiga plagas, porque muchas veces traen plagas. Incluso, pues cuando he trabajado en obra, lo primero que se hace es revisar una por una de las plantas. Y es por eso, porque tan solo una que traiga plaga ya Sí. enferma a todas, ¿no? El siguiente consejo yo creo que debemos de encontrar las condiciones necesarias para nuestras plantas, si necesitan mucha luz, si necesitan poca luz, si necesitan mucha agua. Eh, Justo vamos a disminuir que plagas pueden llegar a atacarlas, ¿no? Entonces, pues lo que sí hago, que todo el mundo seguro hace, que tú haces, es obviamente identificas una planta con plaga, la separas luego, luego de las otras Cuarentena. para que no vaya a contagiar a las demás. Y pues lo primero que hago es retirarla, ¿no? O sea, aplicar poda de todas las dañadas. Aquí utilizamos mucho lo que es como el jabón potásico, pero pues también puedes utilizar jabón sote, que es una marca conocida por acá, con agua, entonces se lo echas a las plantas, muchas veces funciona. Y algo importante que seguramente tú también debes de entender es que, pues, en la carrera nosotros nos enseñaron, por ejemplo, una materia de plagas, ¿no? Pero fue una. Y la verdad es que este tema también es como de especialistas. Sí. Eh, yo cuando, eh, yo cuando ataca una plaga en un proyecto, luego corro a nuestros especialistas. O sea, es lo primero que hago. O sea, contrario a lo que creen todos, o sea, uno al final no puede saber tantos temas porque son muchísimos. Sí, claro. Entonces, yo corro a mi especialista y le pregunto, oye, ¿qué plaga? ¿Cómo la puedo controlar? Siempre buscando que sea con plaguicidas orgánicos. Entonces, pues es como lo que busco, ¿no? Y pues estamos en constante aprendizaje y creo que la gente debería, lo primero, como tranquilizarse y justo apartar su planta de las demás, ¿no? Para que no vaya a dañar a las que ya tiene sanas y pues intentar buscar, ¿no? O sea, muchas veces en los viveros también te ayudan. Entonces creo que puede ser como una buena solución, ¿no? Tiene uno la planta sana y de repente la ves y es como, ¿cómo me pasó? ¿Qué es lo que Sí. está pasando, no? O sea, Todos somos dolor de eh, cabeza, ¿no? es como contrario a los brotes, ¿no? Los brotes es la super emoción y justo aparte de las plagas les encantan los brotes, Ay, ¿no? Entonces, comúnmente nosotros aquí, donde buscamos las plagas es en los brotes, porque es normalmente donde la vamos a encontrar, les encanta comerlos porque está son suaves, tiernito, porque pues. sí, Sí. justo. Entonces, pues los pulgones no me gustan nada, la araña roja, la cochinilla algodonosa. eh, Ay, odio la cochinilla, la odio con todo mi ser. Y ahora volviendo al tema del paisajismo, ¿cuál es
tu concepto de jardín urbano? De hecho, tú que trabajas en todo esto, ¿cuál es tu concepto? Pues mira, no sé si realmente definirlo así como jardín urbano, pero los jardines que están dentro de la ciudad ahora son como realmente un oasis, o al menos para mí. Porque la ciudad es contaminación, ruido, mucha gente. Poder tener un espacio dentro de la ciudad donde solo esté encerrado y tengas mucha vegetación, incluso los parques, ¿no? O sea, son Sí, súper necesarios porque justo es en el espacio donde puedes utilizarlo para recreación, donde te puedes tranquilizar, donde te puedes calmar, genera, pues, más bien, sí, si estás estresado, puedes ir a uno de estos espacios y pues muchas de las plantas que ahora se ocupan, justo las aromáticas, las que atraen polinizadores, son cosas que calman a uno, ¿no? Entonces, pues son súper necesarios y igual, o sea, que la gente no se desanime si no tiene área para tener un jardín, o sea, esto de la jungla en casa es como algo maravilloso y donde uno puede tener plantas, o sea, nadie puede no tener plantas, ¿no? A menos de que no tengas exacto. ventanas, pero entonces cambia de casa, porque... En un búnker, ya, que vives en un búnker. sí, ya, ahí sí ya es muy difícil, pero incluso ahí, ¿no? O sea, a mí no me gustan las plantas de plástico, bueno, no son plantas realmente, pero creo que sí se puede intervenir de cierta forma, no, yo digo que no con plantas, pero sí con pinturas, a lo mejor que tengan Exacto. paisajes o con paredes donde dibujen plantas, creo que puede ser como una opción, ¿no? Para que justo Exacto. las plantas tampoco subran, ¿no? O sea, muchas veces se aferran y quiero una planta que viva en 100% de oscuridad, va a ser difícil, o que al menos tenga luz artificial. No me parece como, a mí en particular no me gusta. Entonces, para mí es como una pintura te puede ayudar también, o un Claro. papel tapiz. O materiales naturales, ¿no? Esas mesitas en forma de tronquito, o sea, puedes abordar, puedes traer la naturaleza a tu casa de otras formas de repente, ¿no? Justo, una pared hecha de bambú, se me ocurre. Sí, Pues creo buenazo. que las opciones hay muchas opciones, justo para que recrear un espacio pues donde te sientas tranquilo. Más natural. Sí, eso sí Sí, me parece buenísimo. ¿Y cómo ves ahorita la importancia que está tomando el paisajismo en México? sí está tomando mucha importancia y eso me gusta porque ah, la carrera tiene muy pocos años aquí en la Ciudad de México, tiene 35 y realmente en otros estados pues como que apenas se está dando algunas maestrías, realmente no licenciaturas, pero poco a poco va a México y realmente, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México ya es muy raro que un parque no lo haga un arquitecto paisajista, lo cual me Buenísimo. O parece muy bien. De hecho, ya está en la legislación, sea, es piden lo como más que sensato, ¿no? sí, Claro. que un paisajista te firme el proyecto. Entonces, es bueno, sin embargo, pues todavía eh, se sigue conociendo. Seguramente tú cuando vendes un proyecto, muchas veces la gente ni sabe qué hace un arquitecto paisajista, ¿no? Las plantitas, sería como que, Sí, sí. incluso hasta trabajar en proyectos transversales donde trabajas con arquitectos o ingenieros, muchas veces pasa que no lo toman en serio tanto al arquitecto paisajista porque justo es De como todas el maneras. de las plantitas. Ahora ha avanzado bastante el tema, ¿no? Ya hay, Sí, hay más importancia. Yo creo que hace 10 años hubiera sido más complicado, me parece. Pero ahora sí, es bastante requerido, de hecho, es bastante requerido. Allá la carrera es arquitectura paisajista, así tal cual. sí, arquitectura de paisaje, llevas un año de tronco común en arquitectura y llevas 4 años la carrera de paisajismo. Acá yo sí estudié arquitectura 5 años e hice una especialización. Acá la carrera de Ah, ok, paisajismo no hay ok. todavía acá. Ojalá Sí, pronto haya alguna, sí, porque sí, sería, sí, sería sí, buenísimo. Y son más técnicos, lo cual es buenísimo, es pero muy técnico. sí. Bueno, yo he trabajado con agrónomos. Sí, justo como dices, es necesario trabajar con ellos porque así es como nos complementamos, ¿no? O sea, Exacto. esos datos técnicos a nosotros nos ayudan para diseñar,
Pero como dices, no lo había pensado así, creo que la arquitectura de paisaje hace que sea cercano con las personas, porque Sí, diseñamos para los usuarios. Entonces, sí me gustaría difundir más sobre la carrera, y pues es lo que intento hacer, ¿no? sí, totalmente. Creo que la arquitectura es muy amplia y que Sí, hay varias formas en que uno se puede especializar en lo que más le gusta, en lo que más sabe, en lo que más le atrae. Y no, difícil que un arquitecto pueda acaparar todas las ramas por completo, ¿no? Bien, o sea, claro. sabiéndolo Sí, completo. porque el arquitecto, ¿no? O sea, hay muchos muy buenos realmente, pero justo que se especializa, a lo mejor no lo estudiaron, pero era tanto su interés que se volvieron muy buenos, ¿no? Aquí pasa en México que la competencia realmente no son arquitectos paisajistas, sino arquitectos que llevan proyectos de paisajismo, ¿no? Y se Ujú. dedican a solo a eso. Y es muy respetable, porque al final fue tanto su interés en este mundo que Exacto. fueron aprendiendo y la verdad hacen proyectos increíbles, ¿no? Es donde digo, no solo un arquitecto, solo un paisajista puede hacer esto, ¿no? Pero También sí es, requiere bastante como que, o sea, que te metas por completo en el tema, sí, porque si no, yo he visto proyectos donde hacen un jardín hermoso y el jardín hermoso dura un mes y luego del mes se empieza a caer a pedazos, ¿no? O los famosos parques, acá sí, en Lima hay muchos parques, que quedan olvidados, ¿no? O sea, se sí, pierden, la parte se de secan y se mantenimiento es mueren. bien importante. Sí, Fíjate que en el tema urbano, yo que también damos mantenimiento a camellones, y el tema de mantenimiento es importantísimo. De hecho, pronto haré un hilo sobre eso, sí, sí, porque sí. es muy diferente mantener un jardín a mantener una área urbana. Luego incluso hasta los vecinos, ay, voy a plantar arbolitos, y yo pienso, o sea, también muchas veces me dicen, una reforestación. Eh, no, o sea, tiene que hacerlo alguien especializado, porque normalmente no sabes cuáles son las especies adecuadas, quién va a cuidar esos árboles después. Si tú no vives cerca, probablemente caiga en el olvido. Y Sí. no sé, no sé si cómo sea en Lima, pero aquí las áreas más olvidadas son las áreas urbanas, camellones, parques. Bueno, Lo dejan en el olvido. aquí te cuento que hay parques llenos de gras donde ponen carteles de prohibido sentarse o pisar el gras. O sea, también estamos como que son espacios públicos que no puedes usar porque están con plantas. Entonces, tampoco hace que también la gente tenga un poco de recelo con, hay otro parque que no podemos usar. Entonces, como que ahí entra el conflicto, ¿no? De las áreas urbanas, como que no ven al parque como un espacio para usar, sino ven al parque como un enemigo porque les estás quitando espacio. Entonces, hay ese tema en ciertas áreas urbanas aquí en Lima. Entonces, es algo, Qué feo. ahora ya se ve menos, pero antes sí había una época en la que prohibido pisar césped, y era como que entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Sí, Es bien sí, complicado. justo. Pero sí, sí, como dices, o sea, acá en Lima, en los parques, sí ves a señoras sembrando sus arbolitos, sus rosales. Claro, no son plantas como que gigantes, ¿no? Pero de alguna manera si son rosales o plantas pequeñas en parques que están olvidados, y bueno, la señora que vive al frente lo va a cuidar, Sí, bueno, eso es una está manera de bien. intervenirlo, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. ¿Cuál ha sido el proyecto de paisajismo más, que te ha retado más? Ok. Fíjate que cuando entré a esta empresa, la que nombré hace rato, damos mantenimiento a camellones. Cuando yo llegué, realmente estaban en estado deplorable. Uy, Aquí, como te decía, en México, los camellones es algo como que nadie cuida. Y justo el gobierno, hablando mal del gobierno, el gobierno, pues digámoslo así, no tiene la capacidad para dar atención a todos los camellones que hay dentro de la ciudad. Entonces, pues es algo olvidado. Eh, Cuando me dijeron, no, pues son estos camellones, yo pensé que eran áreas muy pequeñas. La verdad es que nosotros le damos a 15 hectáreas, un poco más de 15 hectáreas bastante. mantenimiento. Entonces dijeron, no, pues tú que eres paisajista, ahí métele plantas. Y fue como esta exploración, porque realmente es como trabajar sin plano, ¿no? Debes ser rápido, debes de intentar, y a la vez intentas revalorar lo que hay en el sitio, como esta onda que platicábamos. Entonces, cuando al principio me dio miedo, ¿no? Fue como, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a abordar algo así?
y aparte quiero algo bueno para la ciudad, quiero que la gente pues se sienta, o sea, realmente los camellones no son de tránsito, pero al menos que cuando vayas pasando en tu automóvil, pues sí te puedas relajar, ¿no? Veas todas estas áreas verdes y Claro. no hay todas áreas feas, ¿no? Entonces, fue complicado, nos tardamos como un año en poder realmente intervenir cada una de estas áreas, pero algo bien padre que sucedió es que pudimos incluso reproducir mucha vegetación nativa, entonces Buenísimo. creamos, como es un pedregal, muchas de las áreas donde intervenimos son pedregales, ocupamos la piedra volcánica del sitio para crear algunos xerojardines, meter vegetación del sitio, y fíjate que seguimos como en constante como aprendizaje, Es porque perfecto. aún buscamos qué otras especies se pueden reproducir, qué más le podemos meter. Entonces está padre y la verdad es que ahorita los camellones se ven bien bonitos. Para la gente de acá de Lima, camellones vienen a ser tipo las bermas, ¿no? Las áreas verdes que están entre carril y carril en las... Sí, Sí, están como en las bermas. no Este, sabía cómo se le decía ya. sí, acá creo que bermas. Sí, yo les digo bermas toda mi vida, pero sí, sí sé que, que en otros lados se les dicen camellones, pero para hacer la aclaración. Sí, algo que me parece interesante de lo que has dicho es que allá se plantea los jardines xerófitos. De hecho, acá en Perú sí hay, pero a la gente le cuesta mucho, como que relacionan mucho plantas con verde, jardín con verde, entonces a veces cuando ves áreas verdes con piedras, con mulch o con otros agregados, como que les cuesta. Sí, sobre todo en esta área del Pedregal, yo creo que son ideales justo para los jardines querófitos, porque un pedregal no siempre está verde, ¿no? O sea, y es como eso parte de que dice siempre, ¿no? De educar a la gente. A veces Sí, quieren siempre el pasto y de todos modos tuvimos que poner pasto, no te creas, pero pero en intentamos zonas. que fuera, exacto, intentamos reducirlo un poco más, a diferencia de que todo era pasto. Ahora ya tiene áreas con vegetación nativa y piedra volcánica, y la verdad es que le da identidad al sitio, atrae a más animales, ¿no? Entonces, pues es como una retribución que me hace dormir tranquilo, el poder Sí, ayudar a la ciudad de esta manera. y lo importante es que el diseño va con la zona, eso es muy importante. De hecho, en la arquitectura pasa, en general, no solo en la arquitectura paisajista, sino en la arquitectura en general, que el que viajó a Europa o Estados Unidos quiere replicar en su ciudad lo que vio en Europa y en Estados Unidos, pero no tiene en cuenta que, amigo, esto no es Europa ni Estados Unidos, ¿no? Este es otro clima, otra ciudad, otro reglamento. Entonces, es eso, ¿no? Es como Sí, que dejar de copiar y hacer lo que en tu zona se da mejor. Ya está, es lo más fácil. claro. Y ahí es donde uno se empieza a destacar como arquitecto porque empiezas a ser original, porque al final son cosas nuevas que a lo mejor nadie ha intentado, al menos en estos sitios, ¿no? Sí, sí, porque entran a lo cómodo, ¿no? ¿Qué le gusta a la gente? Pasto, listo, pongámosle su sábana de pasto, sin gracia ni nada, ¿no? Pasto, árboles y ya está. Entonces, Sí, sí, ahí no hay exacto. mucho diseño, ¿en ¿verdad? Sí, no, Sí. sí, no, Ah, no, no. y algo que la otra vez leí y que quería preguntarte, tú que eres de México. En México se quejan mucho de los jacarandás. O sea, no es que se quejen, pero como que dicen que solo ponen jacarandás. Y yo me quedé así como que, "Ah, pero si los jacarandás son hermosos. Aquí hay, también hay, pero no sé si tanto como allá, o si florearán. Creo que no florean tanto como allá. Pero Ok, los jacarandás son esos árboles moraditos que seguro han visto sí. en algunas callecitas de acá de Lima, pero sí, el otro día leí que en México solo ponen jacarandás y yo como que así me dio el corazón. Fíjate que en la Ciudad de México realmente es un árbol que muy querido, sobre todo porque aquí florean muy padre y Sí, generan tapices morados muy bellos. El problema es que, como todo, ¿no? O sea, se vuelve moda o tendencia. Entonces, el arquitecto ya no piensa qué poner, ya es como jacaranda, jacaranda. al Se toque. vuelve demasiado repetitivo. Entonces llega un punto en el que te preguntas, ¿no? ¿Acaso es el único árbol? Si bien han Mm, logrado dar eso sí. identidad a la ciudad, ni siquiera es un árbol nativo, ¿no? O sea, y hay muchos árboles nativos que no están siendo valorados igual que la jacaranda. Ajá. Entonces, ¿por qué no empezamos a ver?
otras plantas y en lugar de seguir la tendencia. Y es como eso que decías, luego ya ni le piensan realmente, es como, ¿qué árboles vamos? Puras jacarandas meten este Se da por proyecto, sentado, ¿no? sí. Entonces sí, ya se vuelve como cliché, se vuelve, y no dudo que sea una planta bellísima, pero sí considero que deberíamos empezar a voltear a ver qué otras especies hay. Y digo, también no negaría meter una jacaranda, pero siempre y cuando tenga que ver con el concepto del jardín Tal cual. o del parque donde se vaya a meter. Ujú. Ah, claro, ahora sí tiene más sentido, ¿no? Porque yo decía, ¿cómo se van a quejar de las cajarandas? Pero era por eso, ¿no? Porque ya es como, Sí, o sea, hay 1000 árboles más en México y están y abusando un poquito de jacaranda, ese, ¿no? sí, Sí. Ah, ustedes le dicen jacaranda. 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 ¿Allá cómo? Jacaranda. Igualito, pero con tilde en la A. Ah, Jacaranda. Ok. Sí, no. Y fíjate que aquí también en México, pues la Ciudad de México es media odiada realmente. O sea, eh, toda la República, no sé si allá a lo mejor pase lo mismo con Lima, el efecto de la ciudad, o sea, todos los que viven en las otras ciudades del país, es como un odio hacia los de la Ciudad de México. Entonces, ese odio pasa en todo, hasta en las plantas. Entonces, la jacaranda que es tan amada aquí en la Ciudad de México, como que todos los de los demás estados es como, no, eso es horrible, y aquí tenemos el árbol primavera, y no en Guadalajara, y aquí en Tabasco tenemos el tabachín, y entonces empieza a haber como una pelea entre todos, El y mejor este árbol. árbol es mejor, y justo como que cada ciudad tiene una identidad justo con este tipo de árboles, ¿no? Entonces, digo, también está padre como que cada ciudad tenga ya como este árbol que dé identidad. Sí, ¿no? Como que algo que lo represente. Eso es bonito. Eso es Sí, bonito. Siempre y cuando sin abusar. Sin abusar. sin abusar, sí, todo sin abuso. Totalmente. Y volviendo al Twitter. ¿Cuáles han sido las experiencias más lindas que te ha traído toda la fama? Pues yo creo que primero que nada el público, porque luego escriben cosas bien padres, que Sí. incluso me han escrito que gracias a mí o cuando empezaron a leer los hilos disminuyó su ansiedad o pues agradeciendo, ¿no? Que realmente antes no tenían como la noción del cuidado de las plantas y ahora lo ven de forma muy distinta. Creo que eso es positivo y es padre Muy porque lindo. ah, antes no lo veía y que la gente agradezca, que estén como emocionadas cada vez que voy a subir un hilo, ¿no? Se siente padre. Luego serían como los proyectos que han salido de arquitectura de paisaje, porque está bien padre, te digo, a mí me encanta que caigan proyectos porque es intervenir otro espacio y ver de nuevo la paleta vegetal y cómo se va a diseñar. Eso me encanta y conocer gente bien interesante. Me ha pasado, eh, ahora mucha de la gente que conozco es como personas que bien interesantes que tienen que ver con este tema, ¿no? Entonces, como que antes yo decía, ¿dónde están esas personas? O muy cotizadas estas personas, ¿no? Y creo que ni era tan difícil, creo que a veces es como uno los muros que se pone, Sí, pero pues justo que pase esto, o sea, ya no me da pena hablarle a cualquier persona y creo que ayuda un montón, ¿no? Porque conoces a personas de todos los sectores y te vas enriqueciendo y eso te ayuda definitivamente a crecer más. sí, a mí me ha gustado mucho personalmente poder tener contacto con personas que en mi vida pensé, por ejemplo, estar haciendo una videollamada contigo, que eres de México, que había cero probabilidades de que algún día en la vida nos conozcamos, pero, o sea, poder generar estas conversaciones, ¿no? Que de alguna manera son divertidas o son hasta liberadoras, no sé. Las redes han sido una forma de que varias personas se conozcan, no sé, generar nuevas amistades o conocer personas con los mismos gustos, ¿no? De hecho, yo Sí, en tu Twitter veo que la gente te tiene bastante, bastante, bastante cariño, siempre te escriben como que, ay, qué emoción, o sea, hay, hay una comunidad bien chévere que tienes ahí en Twitter y eso es bonito, o sea, has juntado a muchas personas, algunas de repente ya tenían Twitter desde antes, otras seguro se han creado, pero están ahí, ¿no? Y todas estas personas tienen este gusto en común y pasa, de hecho, con las plantas que a veces uno
se siente solo, ¿no? Como que, pucha, a nadie le gustan las plantas y mira tú, Sí, 60.000 personas siguiéndote que le gustan las plantas y le encanta lo que haces, así que me parece totalmente chévere. sí, está muy padre eso. ¿Cuáles son tus lugares favoritos allá para comprar plantas? Pues mira, definitivamente Xochimilco, el lugar que te contaba, donde tenemos nuestra chinampa. Cerca de Xochimilco hay muchos mercados. Hay algunos como más trampas para turistas, algunos más locales. Hay uno que se llama Madreselva y la verdad es que ahí consigues un montón de plantas a muy buen precio. Tenemos también nuestra lista ya de proveedores, entonces, eh, pues a mí me encanta ir allá a Xochimilco porque sí me siento como pues como en una dulcería, ¿no? Sí, sí uno quiere, le Oh, encanta, ¿no? Ver sí. tantas plantas en un punto y tan baratas, ¿no? O sea, aquí las consigues a precios muy bajos, salvo que sean plantas que ya de mayor tamaño o muy raras, pero Claro. generalmente todas las plantas tienen un precio bajo. ¿Esa es la zona de plantas para que compras para tus proyectos o también alguien puede ir ahí y comprar para su casa? Ahí puede ir cualquier persona, pero sí, también ahí es donde adquiero para las de mis proyectos. En Claro. general, a nosotros nos dan un precio pues un poco preferente, De nada más porque mayorista, pues, ¿no? compramos En cantidad. mucha planta, sí. Exacto. Y como también te digo que intervenimos en camellones, luego es demasiada planta. Pero realmente, pues es muy bueno o sea, es a precios muy accesibles para cualquier persona. Y hay otro lugar cerca de la Ciudad de México que se llama Morelos. Bueno, Morelos es un estado y cerca de ellos queda, realmente ahí tienen un clima perfecto. Wow. Entonces se dan un montón de plantas que no se dan aquí en la ciudad. Y ir allá, los viveros son inmensos, inmensos, inmensos. Y queda muy cerca de la ciudad, queda como a 2 horas. Entonces, cuando queremos diversidad en plantas, sí vamos allá. Y también si queremos conseguir árboles de muy buen tamaño, ahí consigues todo. Entonces, pues Buenísimo. ahí como que uno poco a poco se va moviendo y lo que queremos en un futuro es que nuestra chinampa podamos lograr reproducir mucha vegetación nativa, porque aquí casi no se vende la vegetación nativa, casi todas son exóticas, y la Sí. verdad es que hay vegetación súper bonita y que a veces desconocemos todos, ¿no? Entonces, también como no se venden tanto como las exóticas, pues la gente no las vende, pero ojalá un día tengamos como esta parte de querer pues es como darle identidad a estas áreas, ¿no? Claro, y las plantas nativas son las que mejor se adaptan, ¿no? Y a veces las que más están más en el olvido y queremos otras, ¿no? Entonces, eso también es un Sí, tema de reeducar a las personas de que, mira, si tienes plantas nativas, ok, también pon tus plantas favoritas, pero puedes ahorrarte un montón de problemas de mantenimiento, de costos y todo con esta, ¿no? sí, exacto. Muchas veces la lavanda, como que es una planta que todos quieren, ¿no? Y justo al rato, voy a hacer, bueno, ya no Las me voy a flores hacer moradas. publicidad, voy a hacer un hilo de flores moradas y la verdad es Sí. que hay un montón de opciones en lugar de la lavanda. De hecho, no incluí la lavanda, porque es la planta que todos conocemos, ¿no? Pero hay cantidad de especies moradas que son arbustivas, que son cubresuelos, que la verdad no le piden nada a la lavanda. Y la lavanda es preciosa, no lo niego, o sea, a mí también me encanta, también la pongo en los jardines, no voy a mentir así de, no, yo nunca la pongo, ¿no? Sí, yo también la pongo en jardines, pero hay un montón de especies nativas que uno sí puede conseguir y que también se pueden adaptar mucho mejor, ¿no? También del Exacto. norte del país me escriben mucho y dicen, es que aquí ninguna planta se adapta. Y luego me muestran fotos y tienen cipreses, quieren tener plantas que realmente no se van a dar No, allá. con el clima. Y hay zonas desérticas, zonas de mucho calor y realmente tienen una diversidad de plantas que no conocen, que tienen mucho follaje, que tienen muchas flores, que son preciosas. Y yo creo que al verlas tanto como que les parecen comunes o aburridas. Eso, es eso, pasa totalmente. Por ejemplo, acá en Lima nos pasa con los geranios. Hay geranios en todos lados y o sea, el geranio es una planta que infravalorada totalmente. Pero en otros lados
por la flor, por lo rápido que se adaptan, las quieren muchísimo, ¿no? Entonces es una cosa así, me imagino. O sea, aquí un geranio es como que, ya, la planta de parque, ¿no? Pero Sí, es que está en los parques porque es tan fácil de cuidar, florea tan bonito que es como que está en todos lados. hay que aprender a querer lo que es nuestro, ¿no? Y es como esta onda de revalorar eh, y querer las plantas de donde nacimos, ¿no? Que se dan aquí y que obviamente traen un buen de beneficios ambientales, como dices, es menos riego, se adaptan súper fácil, todo el tiempo van a estar floreando. Entonces es como, yo creo que un buen diseño, aquí es donde entra el arquitecto paisajista, porque un buen diseño, meter materiales que sean de la zona o del sitio, obviamente va a darle identidad al espacio. Tal cual. Ay, y ya para terminar con la entrevista, quería hacerte unas preguntas random. De hecho, no Ok. tiene que haber solo una respuesta, porque, o sea, de hecho que pueden ser varias, pero la primera que se te venga a la mente. ¿Tu planta favorita? Esa pregunta es, creo que nunca sé cómo responderla, Es porque difícil, también, ¿no? aparte siempre pongo, me encanta esta planta, ¿no? Y es que soy muy fan de muchas plantas, pero si Totalmente. tengo que elegir algunas, son las nativas. Y, por ejemplo, las del Pedregal que te cuento, las dalias, aparte de que es la planta mexicana, son preciosas. Las salvias también me Oh, parecen muy bonitas. Y yo creo que podrían ser esas dos. Las bromelias, cada vez que veo una bromelia, una orquídea nativa, también es como me wow. detengo, o sea, me quitan el aliento. Es como, las orquídeas es como algo que, ¿qué onda? Es muy bonito. Sí, de hecho, esa pregunta es bien difícil, porque a veces también pasa por temporadas, ¿no? Que hay temporadas en las que yo me afano con una planta y pasa otra temporada de la Justo, otra y me afano con otra y estoy así. Entonces, es una pregunta bien difícil de contestar, en verdad. sí, 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 tienes mucha razón. Totalmente. ¿Cuál es tu truco, o el truco que más usas en tus plantas? Pues O un tip. mira, tal vez no es truco y a lo mejor es muy común, pero siento que la gente no lo utiliza mucho. La poda. Ah, Cuando una planta esté casi a punto de morir, lo que puedes hacer es podarla por completo. Y muchas veces eso ayuda, o sea, dejar solo los brotes que estén en buen estado. Aunque se vea muy fea, aunque se vea muy pelona, de repente ibas a tener un montón de brotes. Y me ha pasado con helechos, ¿no? O sea, se me están muriendo y así ya nada más tienen una ramita. Y corto todo sin y pena. de repente es como empiezan a salir un montón y es algo que creo que quiero compartirle a las personas, es como atrévanse, porque luego es Da como miedo. no la quiero tocar o se va a ver muy pelona. Sí. Hazlo porque eso le va a ayudar seguramente a tu planta. Sí, da pena, sí da pena. Yo también corté un helecho empezando la cuarentena y recién le están creciendo, están saliendo por ahí los brotecitos y me dio mucha pena. Pensé que se iba a morir Cortar. porque lo dejé calato, pero es que estaba muy seco, estaba muy feo. Lo cambié de lugar, lo podé y casi llorando, creo. O sea, ha sido de las cosas más duras. Sí, me Sí, qué imagino. exagerada, pero sí, o sea, sí, o sea, da como que, no sé. No, realmente sí se siente feo, pero cuando empiezas a ver los brotes llega de nuevo la Exacto. calma y tienes este factor de felicidad que probablemente si no lo haces, la planta va a morir, Es como ¿no? hacer esquejes, creo. La primera vez te da pena sacar un esqueje y cuando ves que por ahí salen más raicitas y está creciendo, es como que, ya, bueno, a cortar todo, ¿no? Empiezas a sacar un montón de esquejes de todo. Entonces, sí, es igual con la poda. Creo que una vez que conoces los beneficios y ves que funciona, ya, le pierdes el miedo a trasquilar todas tus plantitas. Exacto, sí, exacto. Totalmente. ¿Cuál es la planta más rara que has tenido? Que yo haya tenido. Ajá. Pues cuando vivía en casa de mi mamá tenía una bromelia. Fíjate que aquí también no es como que en todos los jardines haya bromelias. Y justo tuve la oportunidad porque tenía como un área de semisombra ideal. Entonces, la verdad es que crecía súper bonito. Ay, Ahora qué ya no lindo. está con nosotros la bromelia, pero la tuve durante un tiempo y fue muy bonito. La verdad es que
que era muy linda y poderla, como son plantas que no necesitan sustrato, las puedes tener colgadas, es como muy bonito, a mí me encantan realmente. Son bonitas, son muy lindas. Si tuvieras que regalar una planta, ¿cuál regalarías? Ah, creo que depende mucho de la persona a quien se le tenga que regalar. A mi abuelita le encantan las orquídeas y las bugambilias, entonces sé cuáles plantas darle, ¿no? Pero si fuera un amigo, a lo mejor fuera una planta de cuidados muy sencillos, como una monstera, como una lengua de suegra. Y yo creo que Esas, cambia, uf, ¿no? esas, te Justo es, olvidas, las dejas abandonadas y ahí están hermosas. Las lenguas de cebra son sí, increíbles. justo. Eso Entonces sí, es dependiendo de la persona, qué tipo de planta puedas dar. Y realmente si a alguien no le gustan las plantas, no le daría una, ni siquiera para que intentara entrar, porque muchas veces sí es como desinterés y justo puede morir la planta. Entonces yo recomiendo también no regalar plantas hacia todas las personas, porque luego no tienen el mismo cuidado que uno tiene con ellas. además que creo que las plantas saben cuándo llegar a uno, ¿no? Yo tengo amigas que hace años nada que ver y ahora las aman, entonces de repente si les hubiera regalado una antes era como presionarlas o se hubieran muerto y Sí. hubieran pensado que no sirven para eso y ahora tienen un montón. Entonces a veces es la etapa en la que uno se encuentra, ¿no? Sí, tienes mucha razón. Es como cuando a uno lo encuentran. Antes no pensaba de esa forma, ¿no? Decía, quiero que todos tengan plantas, pero de repente no todos quieren, pues, ¿no? De más adelante querrán, Sí, pero sí, totalmente, probablemente a todo mundo le llegue en algún momento. tal cual. Salvo los que no tienen corazón, ellos sí no les va. Ellos sí nunca. A ellos sí no les llegan las plantas. Y ya está, esas serían todas las preguntas. Muchísimas Pues gracias, Armando. igual, muchas gracias por invitarme. La verdad es que no me había entrevistado justo a un arquitecto paisajista y creo que hasta conectamos de mejor manera porque pues nos dedicamos a lo mismo, ¿no? Y hay que seguir difundiendo nuestra carrera para que sea más conocida porque la verdad es muy bonita nuestra labor Sí, y lo que hacemos, ¿no? valórennos, ¿no? Quiérannos, sí. Si nos dejas tus redes sociales para buscarte en Instagram, en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, en donde estés. Claro, en Instagram y en Twitter es wonder-m-r. En Twitter ya nada más buscas el Señor de las Plantas y es como el primer resultado, es más fácil. Y también, tanto en Twitter, en Instagram y en Facebook, es plant-enciclopedia. Entonces, esas son como las redes donde me pueden encontrar y ya. Y ya saben, respeten los horarios, por favor. Nada de estar escribiendo en las madrugadas ni nada. Muchísimas gracias, Armando. No, pues muchas gracias a ti por invitarme. Yeah. Entonces damos por finalizada la grabación.